Bien, amados hermanos, entonces tengan ustedes muy buenas noches. Los saludamos siempre en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos para poder escuchar de la palabra del Señor, reunidos para poder siempre estar atentos a qué es lo que el Señor nos quiere hablar a todos en realidad, a todos. Los que predicamos también, amados hermanos, recibimos de parte del Señor, porque todos necesitamos de parte del Señor, que nos siga hablando nuestro Señor. Así que vamos a iniciar este momento de poder llevar un mensaje de la palabra del Señor mediante la oración. Y quisiera que me acompañen, por favor, a orar al Señor. Amado Padre, una vez más a ti, darte todas las gracias por tu misericordia, por tu gracia. Ayúdanos, Padre Santo y Eterno, a poder siempre seguir tus pisadas, a poder siempre, Padre amado, saber que tú, Señor, nos llamas a poder imitarte, a poder siempre tener ese corazón como tú lo tienes, un corazón, Señor, que sigue amando de una manera incondicional, un corazón que sigue dando el momento y el tiempo para que todas las personas procedan al arrepentimiento, pero siempre confiando, Señor, que tú nos vas a utilizar, Señor, como también instrumentos. Es por ello que debemos seguir avanzando en tu palabra. Es por ello, Señor, que debemos seguir creciendo en esa parte espiritual, Señor, para madurar como hijos tuyos, Señor, para que así, Señor, podamos discernir en cada momento entre lo que es pecado y lo que es, Señor, lo tuyo, lo que tú nos pides, Señor, ese fruto espiritual constantemente en nuestras vidas. Ayúdanos en el día de hoy, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a poder predicar tu palabra. Sé que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame, Señor, a poder llegar con un mensaje a todos mis hermanos, que mis hermanos estén atentos a tu palabra, Señor. Pero sabemos que todo, Señor, es bajo tu poder, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento, Señor. A estar atentos y a poder siempre también, Señor, llegar con ese mensaje para edificación, ese mensaje de salvación, que solamente tú puedes hacer, Señor Padre Santo, en cada persona también que nos va a escuchar el día de hoy o también en la grabación, Señor, que se pueda difundir a muchas personas más. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, vamos a tomar como referencia, entonces, amados hermanos, el pasaje de Primera Carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 14, como ven ahí en la pantalla. El título del tema es El comportamiento varonil del cristiano. Creo que es uno de los temas que va a hablarnos también a nosotros los hombres, ¿no? Pero volvemos a repetir, siempre este mensaje también se extiende, ¿no es cierto? También a nuestras hermanas, a todas las personas que están aquí escuchándonos, aquellos también que de repente todavía conocen de repente pasajes de la Biblia, pero que todavía sus acciones, todavía sus decisiones, todavía todos sus deseos están lejos del Señor. Recordemos que el Señor decía, hay muchos que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la razón por la cual tenemos que seguir predicando el Evangelio. Hay muchas personas que conocen versículos, pero que su vida no es un testimonio conforme a lo que dice el Evangelio. Así que esta es la oportunidad también para que pueda escuchar qué es lo que dice el Señor. Amén. Vamos a leer entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Dice así en la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este es uno de los pasajes en los cuales encontramos un llamado para los hombres. Aquí hay un llamado para los hombres. Por eso, en el día de hoy, ¿no?, que en todo lugar se celebra el Día del Padre, y también teniendo en cuenta que esto es todos los días en realidad una celebración, pero que podemos tomar de repente para poder hablar de un tema en el cual está llamando a nosotros a que podamos comportarnos de una manera varonil. Vamos a ver qué significa también, porque debemos también predicar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Y no conforme de repente alguna filosofía o algún pensamiento que esté de repente lejos de la palabra del Señor. Vamos a hablar cuál es ese equilibrio que la Biblia habla cuando menciona portaos varonilmente y hablando directamente aquí en el mensaje a los hombres en la iglesia. Este tema lo vamos a desarrollar en dos partes.
y al final veremos una aplicación a nuestra vida cristiana. La primera parte que vamos a ver es qué significa el comportamiento varonil. ¿Qué significa? ¿Qué dice en la Biblia sobre este comportamiento? Y en segundo lugar, veremos las evidencias de un comportamiento varonil y estas evidencias en el sentido de qué tenemos que hacer, qué tenemos que nosotros tener conciencia de lo que el Señor nos dice. A veces puede ser que sepamos algunos versículos, pero no somos conscientes de qué es lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra. Por eso que veremos en este punto las evidencias del comportamiento varonil y que nos llevará a cada uno de nosotros a evaluarnos delante de la presencia del Señor. ¿Ven? Veamos como introducción esta parte. Veamos como introducción. Estamos todavía en la parte introductoria aquí, ¿sí? Existen podemos ver nosotros muchos ataques en contra de un comportamiento varonil en el hombre. Existe un ataque. De hecho, eso nosotros podemos verlo con todas estas filosofías y nuevos comportamientos que existen. Por ejemplo, el feminismo radical, ¿no? Un feminismo que trata de una manera radical de decir que el hombre no sirve para nada, ¿no es cierto? Hay un feminismo radical en esto y que lamentablemente en algunas iglesias ha entrado este tipo de filosofías, este tipo de forma de comportamiento, ¿no? Dentro de la iglesia, dejando a un lado ya al hombre y solamente pues teniendo a una mujer en la cual toma de una manera radical ese gobierno. Y en muchos casos, como hemos mencionado, desechando la parte del rol del hombre, ¿no? En segundo lugar, también sabemos que existe esto de la ideología de género, ¿no? En la cual se tiende a veces a la parte varonil, minimizarla o de repente de una manera no comportándose como debe de ser un hombre según lo que dice la Biblia. Aquí tenemos que rechazar algo también que es importante. Cuando hablamos de hombre, no hablamos de macho, no hablamos de machismo, ¿no? O sea, no estamos hablando de ello, estamos hablando de hombre y vamos a ver qué es lo que el Señor dice respecto a cómo debe ser un hombre según la palabra de Dios, según lo que Dios ha mandado. No hablamos de alguien que dice yo soy macho en mi casa y hago lo que yo quiero, no, estamos hablando de un hombre conforme a Dios, un hombre que ha sido nacido para el Señor, un hombre que ahora conoce y hace, ¿no? Y ama lo que Dios ha mandado. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, no solamente conoce el versículo, sino que crea el versículo y ama ese versículo para poder obedecerlo. Y ese es el llamado que el Señor hace a todos nosotros, ¿no? Que no solamente es conocer versículos, sino es creerle al versículo y es comportarnos conforme a ese versículo. ¿Amén? Así que cuando hablemos de hombre, varonil, veamos también esa palabra varonil, vamos a darnos cuenta que estamos hablando de un hombre conforme a lo que dice Dios. Bien, entonces este tipo de ataques, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Es uno de ellos, uno más que se suma a esto. Algo más que se suma es el relativismo moral, ¿no? El relativismo moral que dice, tú lo que crees, pues eso es tuyo, y yo lo que yo creo es lo mío, ¿no? Y cada uno tenemos que hacer lo que queremos, ¿no? Cuando las verdades de repente, ¿no? Cada uno tiene su propia verdad y cada uno hace lo que bien le parece. Eso es el relativismo moral. Las personas hacen lo que desean, las personas, por ejemplo, deciden todo lo que ellos creen que eso es bueno, ¿no? Y eso pues sin tener en cuenta lo que Dios manda en la Biblia. Y eso en la palabra del Señor podemos decir claramente que es de una forma, es un ataque a lo que el Señor está mandando en la Biblia cuando habla de verdad, de una forma clara, cómo debe comportarse un hombre de Dios. Algo más que está alejando a las personas, a los hombres que hemos sido llamados por el Señor, y que no tenemos este papel de liderazgo de repente, o este papel de repente de darle la importancia al tema del ser hombre según la Biblia, es la parte del entretenimiento, ¿no? Miren, ¿cuántos hombres se dedican horas y horas de repente a las redes sociales? ¿Cuántos hombres se dedican de repente a ocio, a juegos por internet? Se dedican de repente 2, 3, 4 horas a juegos, 2, 3 horas en una red social, en YouTube, en el Facebook, ¿no? En el WhatsApp, viendo videos,
video tras video, tras video, tras video, ¿no? Películas de repente en Netflix, series en Netflix de repente. No estoy diciendo que sea malo que una familia tenga de repente un Netflix, que tenga de repente la parte de estos programas que han salido ahora para tener videos por la televisión, ¿no es cierto? No está mal, pero el mensaje es, tú tienes el control, ¿no? Tú tienes el control de ese televisor, tú tienes el control de esa computadora, tú tienes el control de ese celular. El entretenimiento está llevando a los jóvenes, porque este mensaje es, algunos creen que de repente el mensaje cuando hablamos de hombre, ¿no? De portarse como varón, ¿no? Como varonilmente como un hombre, hablamos, de repente decimos, hablamos solamente de los adultos. Es solamente un mensaje para los adultos. Y el mensaje es que no, el mensaje es para los jóvenes. El mensaje es para los jóvenes y también para los niños, ¿no? Porque ellos tienen que escuchar en un momento que van a crecer. Ellos van a avanzar en su edad y la edad avanza de una manera rápida. Y es bueno que también lo sepan también los niños, es bueno que también escuchen este mensaje los jóvenes, también los adultos, los que ya somos padres de familia, porque debemos darnos cuenta que el entretenimiento de una manera nos está adormeciendo, de una manera nos puede alejar de ese crecimiento espiritual que hemos hablado al principio. Recuerden, Dios quiere y Dios manda. Es su voluntad del Señor que ustedes y yo crezcamos espiritualmente hablando. Miren por favor un pasaje. Este pasaje no lo tengo aquí en la pantalla, pero quiero que lo vean en Hebreos. Es un pasaje que lo conocemos bastante, ¿no? Pero es bueno de repente recordarlo, o para aquellos que nunca han escuchado este pasaje, hoy día lo pueden escuchar. Miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo del 12 adelante. Vamos a leer. Dice, porque debiendo ser ya maestros. Miren, el Señor hace exhortación. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en el Evangelio, porque es niño. Miren, es niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa una persona madura según lo que dice la Biblia, un maduro espiritualmente hablando? Es alguien que ya dice, por el uso de la palabra, puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, solo está decidiendo. Él ya sabe qué es lo que no tiene que hacer y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer y busca la dependencia en Dios, preguntando, hablando al Señor, clamándole al Señor mediante la oración para saber qué es lo que va a decir en cada momento. Que le ayude a poder guiar a su familia, que le ayude a poder guiar también su propia vida, sus propias decisiones. Ese es alguien maduro. Y la exhortación dice, ya después de tanto tiempo, debiendo ser ya maduros. ¿Ven el mensaje? Entonces, el entretenimiento nos puede adormecer en ese llamado que hace Dios para nosotros, para todos, tanto también las hermanas también, ¿no? Pero aquí el llamado es directamente a los hombres y vamos a ver también por qué, ¿no? Porque el liderazgo y la masculinidad están en gran peligro. Ese es el punto. Porque cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos referimos? Vamos a hablar un poquito más, pero ¿a qué nos referimos con liderazgo? En primer lugar, asumir de repente una responsabilidad en la iglesia. Esa es una forma. Liderazgo en la iglesia. Liderazgo para servir al Señor. Y en segundo lugar, es cuando tenemos que los jóvenes aquí a veces no quieren asumir responsabilidades cuando ya es tiempo, no cuando no es tiempo, sino cuando es tiempo de repente de pasar un matrimonio, ¿no? Porque hay responsabilidades, porque tiene que ahora velar por su familia, porque tiene que trabajar. ¿Y qué pasa si este joven ya tiene 20, 27 años, 29 años, 30 años, 31 años, 35 años y todo su tiempo es jugar, 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 jugar en el Internet? Se está adormeciendo ese liderazgo que él ya debería tener en su familia.
Hermanos, recordemos esto, en el tiempo del Señor. Pero la pregunta es, ¿se está preparando? ¿Está buscando las cosas del Señor para ser ese líder en su familia? ¿Para de repente ser ese líder en la iglesia que pueda también servir al Señor? Amén. Ese es el mensaje que hace el Señor para todos los jóvenes, para todos los adultos, para todos los niños ya, y a las madres también llama el Señor. ¿Para qué? Para que puedan preparar también a sus hijos, para que ellas también puedan ser el instrumento de Dios, que puedan indicar también a sus hijos juntamente con el Padre, que vamos a hablar justamente también el día de hoy, que es quien gobierna la familia. Amén. Así que ese es el llamado, amados hermanos, que vamos a ver hoy día en la palabra del Señor. Este comportamiento varonil debe ser mostrado entonces en toda responsabilidad de nuestras vidas. Toda responsabilidad, amados hermanos. ¿Qué responsabilidad tenemos? Familia, trabajo, iglesia, relaciones con familiares, relaciones con amistades, ¿no es cierto? En esa parte tenemos que tener una responsabilidad de comportarnos conforme lo que el Señor manda. Porque ese es el hombre de Dios. Esa es la parte varonil que habla la Biblia. Es conforme lo que Dios manda. Ahora, algo que tenemos que hablar también muy importante, ¿no es cierto? Para no estar centrado solamente en nosotros, sino pongamos en el centro al Señor Jesús como el ejemplo de alguien que se comportó varonilmente. A pesar, de repente, de que él sabía lo que iba a pasar, a pesar de todo lo que él pasó de sufrimiento, él se comportó de una manera varonil. Ese es el ejemplo que tenemos en el Señor Jesús. A pesar de ser insultado, a pesar de ser él castigado, a pesar de que a él le pusieron testigos falsos, el Señor siempre se comportó de una manera en la cual primero fue lo que el Padre había mandado. Él tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, sus convicciones fueron firmes en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía que pasar esa parte de sufrimiento, pero porque iba a bendecir a muchos más con ello. ¿Y qué dice la Biblia? Que él enmudeció. Eso significa que él obedeció todo lo que el Padre mandó. Todo lo que ya estaba determinado por el Padre, él lo cumplió. Y ahí tenemos un gran ejemplo de esa parte que ustedes y yo tenemos que imitar, esas convicciones que tenemos que tener en el Evangelio. Veamos algunos pasajes como parte introductoria. Segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel. Veamos el segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Dice así, recuerden que aquí están en una guerra, ¿no? Aquí están en una guerra, y le dice aquí, entre los generales que están aquí, le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Haga Jehová lo que bien le pareciere. El joven y el adulto, los que ya somos padres y los jóvenes que están ya de una manera avanzando para que un momento tomen una responsabilidad con su familia, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. O sea, aquí estas personas están entrando en una guerra. Los generales acá de Israel, los dos, se ponen de acuerdo y dice, hagamos nosotros esta pelea. Miren el versículo 11, dice, y dijo, si los sirios, dice, pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. O sea, entre los dos empezaron a trabajar, a esforzarse. Y luego dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. O sea, al final del pueblo que tenemos que hacer, finalmente es Dios quien hace lo que Él desea. Pero nosotros, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A cumplir nuestras responsabilidades. Primer libro de Reyes, miren, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra
Otra vez, esfuérzate. ¿Y qué dice? Y sé hombre. Esa es la parte de varonil, porque vamos a revisar. Mire, esfuérzate y sé hombre. Es el llamado para tomar una responsabilidad. Es el llamado de que el Señor habla al hombre de que tome esa parte de ser responsable. Ese es el ser un hombre de Dios. Es alguien que toma las responsabilidades que el Señor le ha dado en todo momento y en todo lugar, ¿no? Como padre, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, en las relaciones con familiares, en las amistades que él puede tener. Pero siempre es alguien que hace conforme lo que Dios manda. Esa es la parte de ser sé hombre, le dice. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Pasemos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera que de vuestros padres fornicáis tras sus ambiciones. Perdón, me estoy equivocando. Versículo 22, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí el Señor está buscando a alguien que tome el liderazgo, que tome la parte de la responsabilidad de que sea un líder que guíe a su pueblo, y dice el Señor que no encontró a ninguno. Por eso es que nosotros tenemos que, amados hermanos, tomar esta parte del consejo que Dios nos está dando el día de hoy, sobre todo aquí a los jóvenes, ¿no? Porque nuestra generación que estamos liderando la iglesia, también en un momento vamos a pasar. Y la pregunta es, ¿quiénes vienen detrás? Y de hecho que hay una responsabilidad también de todos, ¿no? De poder también guiar a los jóvenes, de poder también guiar a las generaciones para que puedan buscar cada día más del Señor, para que tengan todas esas herramientas de poder saber la palabra del Señor, conocer cómo estudiar la Biblia, saber la parte de doctrinas bíblicas, para que ellos puedan estar también preparados y más adelante ellos puedan tomar también la parte de una responsabilidad. Pero también hacemos un llamado aquí, y el llamado más importante es al padre de familia. A veces pensamos que la escuela dominical es la que va a cambiar al hijo. El papá a veces dice, no, o la mamá puede decir, yo llevo a mi hijo a la escuela dominical porque ahí tienen que enseñarle la palabra de Dios. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la palabra de Dios es que los padres son los responsables. O de repente a veces los jóvenes, ¿no? Piensan de que ya el hermano que está en la parte de jóvenes es quien nos va a cambiar y los va a volver de repente conforme al Señor. Eso no es. Es los padres, el ejemplo también de los padres, que puedan ellos influenciar en la parte de los hijos. De hecho, que somos también un instrumento de parte de Dios. Sí, tenemos que sembrar el evangelio y tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir de repente teniendo la escuela dominical en lo que se pueda también hacer, porque ahora está prohibido también la parte de los niños todavía, ¿no? Pero los jóvenes también están yendo, pero tienen que saber que la responsabilidad es de cada uno también de ellos. No solamente es porque el profesor está enseñándome, él tiene la responsabilidad de cambiarme. No, es la responsabilidad de cada uno. Por eso que el Señor aquí habla de los versículos, sé hombre, sé valiente, le está hablando a quienes, de forma individual, a cada uno de nosotros. Así que eso nos lleva a poder entonces ver el primer punto. ¿Qué significa el comportamiento varonil? Vamos a ver esto. ¿Qué significa el comportamiento varonil? Pasémonos al pasaje. Pasémonos al pasaje. Vamos a ver aquí algunas cosas, hablar de gramática griega, pero no vamos a tomar la palabra, pero sí más o menos la palabra griega, sino vamos a hablar de cuál es el significado. Bueno, aquí en el versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta palabra portaos varonilmente es una palabra compuesta, o sea, en nuestro idioma español son dos palabritas, ¿no? Portaos varonilmente. En la palabra griega es una sola palabra que tiene un significado de una raíz de andros,
¿no? Y esa palabra andros en el griego significa hombre, significa varón. Y de ahí viene la palabra Andrés, ¿no? Andrés significa hombre. Si alguien se llama Andrés, significa hombre. Varón significa la palabra Andrés. Entonces, de ahí viene esta parte de portaos varonilmente, ¿ya? Pero esta forma de portaos, si nosotros lo vemos en el español, es un verbo, ¿no es cierto? Porque es portarse. Debes portarte varonilmente, es un verbo, ¿ya? Ese significado del verbo de portarse varonilmente significa algo así como en español, ¿no? Sería varónense. Es una forma de decir, tienes que ser un varón, ¿no? Virílense. Esa es la forma, o sea, es comportarte como un hombre. Eso es la parte de portaos varonilmente. O sea, es como que nos diga, pórtense como hombres. Ahora, ese verbo es muy importante también tener en cuenta algo. Ese verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa en voz pasiva? Que no somos nosotros los que tenemos la fortaleza para poder ser fuertes. Valga ahí un poquito la redundancia, ¿no? No, no somos nosotros mismos. Porque estamos hablando, recuerden, de hombres conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Y aquí significa que nosotros, o sea, cuando habla de que es una voz pasiva, significa que quien da la parte activa es Dios. Dios es el que nos da esa parte activa. La voz pasiva es para nosotros, pórtense varonilmente, pero ¿cómo hago? Es que el Señor tiene que hacer esa obra en mi vida. Por eso es que decimos, aquí estamos hablando de hombres de Dios. No estamos hablando de hombres que quieren hacer lo que quieren, hombres que viven conforme a sus pensamientos, hombres que andan en una religiosidad, porque solamente conocen versículos, pero su corazón está lejos de lo que Dios manda. Aquí estamos hablando de hombres de Dios, hombres que conocen, aman y obedecen la palabra del Señor. Amén. Así que ahí les habla y le dice, deben, dice entonces, portarse como hombres, varónense, virílense. ¿Ya? Ahora, ¿en qué? En toda responsabilidad, en toda circunstancia, en todas las pruebas que puedan tener, en toda dificultad que pueda existir. Cuando la Biblia habla que nosotros debemos portarnos como hombres, el hombre, ¿no? Acá hablando directamente al género masculino, ¿no? Recordemos esto, el Señor nos está hablando de que no todo va a ser fácil, no. Van a venir pruebas, van a venir algunos peligros, van a venir algunos riesgos, ¿no? Algunas dificultades van a existir, pero tenemos que nosotros seguir aferrados a las promesas de Dios. O sea, no significa que todo va a ser pues color de rosa, ¿no? Que todo va a ser pues en algodones, ¿no? Que todo va a ser tranquilo, que todo va a ser sin ninguna prueba, ¿no? Sin ninguna parte de repente algún insulto, algún maltrato a otras personas. No, eso va a existir. Pero en medio de eso, el cristiano es llamado a seguir confiando en las promesas de Dios. Porque recuerden, estamos hablando de hombres de Dios, hombres que conocen del Señor, que saben de su palabra, que creen a su palabra y que están cada momento esforzándose por obedecer lo que Dios manda. Entonces, el contraste es que si el Señor nos manda a portarnos varonilmente, entonces es dejar de ser niños para entonces madurar y ser hombres. Los jóvenes, si tienen de repente 28 años, 29 años, deben comportarse ya como hombres, como responsables, ¿no? No estar pues como a veces se dice de una manera mamitis, ¿no? O sea, estar dependiendo todavía de alguien, sino es que tampoco significa huye de tu casa y apártate a otro lugar, ¿no es cierto? No, sino que habla de alguien que conoce de Dios, alguien que toma la responsabilidad y que se está preparando de repente para que en un momento determinado Dios pueda darle su esposa y pueda formar una familia. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo? Se entretiene solamente de repente en el Facebook, en las redes sociales o está jugando en la computadora. ¿Cómo es esa vida? Tiene que estar portándose ya como hombre. Ese es el mensaje de la palabra del Señor.
Miren, por favor, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí está el mensaje. Ya no somos niños. Ahora tenemos que pasar ya a la parte de ser hombres. Amén. Ahora, no estoy diciendo esto que aquellos jóvenes que están todavía en su familia y que están estudiando dejen de estudiar, ¿no? Para que ya se casen y formen una familia. No estamos diciendo tampoco eso. Hay etapas, sí, ¿no? Pero ya de todo el estudio, ¿cómo significa, cómo es portarse varonilmente? Ser responsable con tus estudios, ser responsable con las cosas de Dios, ¿no? Date el tiempo para poder estudiar y también para la parte de conocer siempre al Señor cada día. Habrá momentos que no se pueda. Sí, el Señor lo sabe. ¿Por qué? Pero si no puedes porque quieres jugar de repente ese día y no puedes congregar, ahí está mal. Pero si tú estás estudiando y tienes también y tienes que de repente congregar y no puedes, pues Dios sabe que tú estás buscándole en cada momento que también tienes libre. ¿Por qué? Porque ese es tu comportamiento en el Señor, porque es la forma como tú también organizas tu tiempo para poder dedicarle todo ese momento, unas horas al Señor y también un momento para la parte del trabajo, para tus mismos estudios. Amén. Es como cada uno, vamos hermanos, porque la Biblia dice que cada uno dará cuenta al Señor. Habrá otras familias que de repente decidan de forma diferente. Algunos de repente están trabajando, algunos también ya están de repente ya preparándose para dar una familia. Va a ser de repente diferente. Cada cierta familia se comporta de una manera diferente porque en las cosas del Señor, amados hermanos, no todo va a ser iguales. Yo no podría ordenar a un hermano o a una hermana, ¿no es cierto?, decirle que tu hijo no estudie, que tu hijo no haga esto o aquello, que no trabaje, que no estudie y que vaya a trabajar. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, pero todos vamos a rendir cuentas al Señor un día. Así que tenemos que ver, de repente habrá circunstancias en que las familias, en alguna familia, alguien de repente tendrá que sus hijos van a trabajar. En otra familia sus hijos también están estudiando, pero lo que tenemos que hacer es que los padres debemos nosotros inculcar a los hijos que sean responsables en todas sus acciones, en todo lo que ellos estén haciendo. Amén. Así que esta parte, amados hermanos, esta parte, tenemos que nosotros reflexionar en las cosas del Señor. Tenemos que nosotros ver que el Señor manda esto tanto a los que estamos ahora en responsabilidad como padres, pero que también cimentemos en los hijos, en los jóvenes y en los niños también, para que en su etapa que le corresponda, ellos vayan madurando en el Señor. Vean el pasaje, ¿no? Dice, cuando era niño, yo, dice, pensaba como niño, en el versículo que hemos leído, en el capítulo 13, ¿no? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Pasamos una responsabilidad. Un autor decía esto, ¿no? Alguien parafraseó este versículo que hemos leído de Primera Carta de los Corintios capítulo 16, versículo 13, de esta manera. No se porten como niños, ¿no? Que a la mínima opresión se asustan y tambalean, sino con coraje y fortaleza, ¿qué cosa? Espiritual. Esa es la gran enseñanza en esto y la gran importancia que debemos darle. Es con coraje y fortaleza espiritual. Cuando hablamos de varonil, no hablamos de aquel que viene musculoso, ¿no? Alguien fuerte y grita y habla fuerte, ¿no? Y a todos ordena. Eso no es varonilmente. Eso no se refiere a la Biblia de varonil. Ese es alguien que tiene un mal concepto de ser un hombre, ¿no? Él se cree un macho. No estamos hablando de ese término. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que conoce del Señor, que quiere obedecer, sabe las promesas del Señor y ama la palabra del Señor para obedecerla. Esa es una persona, es uno que tiene coraje y fortaleza espiritual. Y puede ser de repente flaquito, puede ser de repente una persona bajita, pero que tiene una fortaleza y un coraje, pero en las cosas del Señor.
De eso estamos hablando del comportamiento varonil. Eso nos lleva a una parte más. Existen otras referencias de comportamiento en el Antiguo Testamento. De hecho que sí, vamos a ver algunos pasajes más. Pero siempre a esta palabra, que es pórtense varonilmente, se le agrega algo más, que es ser fuertes. Miren, por favor. Miren acá, inclusive en la primera carta de los Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Y luego, ¿qué dice? Y esforzaos. O sea, es pórtate de varonilmente, pero sigue esforzándote constantemente en el Señor. Y eso es lo que la Biblia habla también en el Antiguo Testamento. Miren, por favor, unos pasajes. Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Versículos del 6 al 7. Dice, miren, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se la harás heredar. ¿Cuál es el mensaje del Señor cuando aquí está hablándole a Moisés para que le dé el mensaje a Josué? Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Miren el mensaje, amados hermanos. El Señor no nos va a desamparar. El Señor dice, no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Por eso que hablábamos de que es un coraje y una fortaleza espiritual. El Señor está con nosotros. Si verdaderamente has nacido para el Señor, si verdaderamente tú sabes que hubo un cambio en tu vida, en un momento determinado recibiste el Evangelio y luego viste que de ahí no eres el mismo de antes, hay algo que ha pasado en tu vida, es que el Señor está contigo. Busca más del Señor, crece más en el conocimiento del Señor para que entonces tengas ese coraje y esa fortaleza espiritual para que puedas portarte como hombre, como alguien que es varonil, pero de acuerdo a las cosas que Dios manda. Ese es el mensaje del Señor. ¿Y qué dice? Esfuérzate. Hay que esforzarse, hay que trabajar para el Señor, hay que buscar de las cosas del Señor. Si alguien decía, si te has dejado, si de repente te has quedado sin trabajo, por esta pandemia, por esta parte que ha pasado, si te quedas sin trabajo, ¿cuál es tu trabajo ahora? Buscar trabajo. O sea, yo no puedo, no se puede decir esto de acá, no, hermano, si ahora no tienes trabajo, pues entonces en tu casa siéntate para que te llegue el trabajo. Ese no es el mensaje, es busca trabajo. Y el Señor en esa búsqueda te va a guiar para que tú puedas encontrar un trabajo. Porque vamos a ver luego cómo y qué debe hacer un soltero, ¿no? Cuando hablamos de portarse varonilmente, ¿qué debe hacer un soltero mientras está soltero? Pues tiene que también prepararse en el Señor, sabiendo que en algún momento determinado tendrá también su pareja. Otro pasaje, Josué capítulo 1. Recuerden este pasaje de Deuteronomio. ¿Quién está llamando a Josué? Moisés le dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, miren ante todo le dice a Josué, Josué, esfuérzate y anímate. Miren, dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se las harás heredar. ¿Ya? Veamos el mensaje aquí, se está preparando a Josué para que se lo lleve a la tierra prometida. Y recuerden que la tierra prometida tenía mucha gente ahí, ¿no es cierto? Que eran, dice, como, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaban? Vamos a mandar los espías y decían, son como gigantes, ¿no? Son como personas muy fuertes. ¿Se acuerdan eso que los espías trajeron el mensaje? Pues aquí le llama a Moisés y le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero vayamos a Josué. Quiero que veamos en Josué algo. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículos, sí, del versículo 5. Vamos a ver. Del versículo 5 al versículo 9. ¿Ya? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ya está hablando el Señor con Josué. Le dice, como estuve con Moisés, o sea, acá está hablando Dios, ¿ah? Le habla a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. ¿Recuerdan la frase anterior? Igualmente, ¿no? No lo va a dejar, no te voy a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez, ¿no es cierto? Sé fuerte y sé valiente para cuidar de hacer. ¿Qué tiene que hacer aquí Josué para poder heredar la tierra? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amados hermanos, pensemos un momento en Josué. Josué está recibiendo la orden de que él va a ser el líder de todo el pueblo. Él es alguien más joven que Moisés, ¿sí? Moisés le está hablando porque Dios le ha dicho así, Josué es elegido para ello, porque Dios en este capítulo 1 le habla a Josué y le dice, yo te voy a llevar. Pero Josué le diría al Señor, entonces ahora sí, a ver, ¿cuál va a ser la táctica de guerra para poder expulsar a esos pueblos que están ahí en la tierra prometida? ¿Y qué dice el Señor? No te preocupes, le dice, ¿no? Tú solamente, ¿qué tienes que hacer? Obedece mi palabra. Ese es el resumen que el Señor le dice. Miren el versículo que hemos leído, el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amados hermanos, amados jóvenes, si ustedes quieren prepararse más adelante para que tengan también ustedes su familia en un momento determinado, en el momento que Dios lo determine, el mensaje es esfuércense en obedecer cada día más de la palabra del Señor. Amado hermano, ustedes que son como yo, que somos padres de familia, ¿cuál es el mensaje que nos ha dado el Señor? No es que nos preparemos algo, sí tenemos que estudiar de repente, sí tenemos que hacer tales cosas, pero nuestro mensaje para poder tener esas bendiciones de Dios es cada día más, día y noche debemos meditar en la palabra de Dios para obedecerla cada vez más. Ese es el mensaje del Señor. Miren, aquí Josué de repente diría, el Señor me va a hablar, ¿no? ¿Cuáles serán las tácticas de guerra, ¿no? Para enfrentarme a todos esos pueblos. Esta va a ser la táctica, sales por acá a la derecha, un flanco a la izquierda, ándate a la guerra así, ándate a la guerra ¿no? por otro costado. No, 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 no. El Señor que le dijo, esfuérzate en mi palabra, obedece todo lo que está en la ley. El llamado para ustedes y para mí, amados hermanos, es tenemos que darle mayor importancia a la escritura, estudiarla, aprenderla, mucho más cada vez, mucho más cada vez. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque a veces el entretenimiento que hace, ¿recuerdan? Nos adormece. El entretenimiento nos puede adormecer y más que se suman otras cosas más de ideologías que aparecen, de formas como están de repente hablando por la televisión, por los periódicos, por muchas cosas, eso nos puede adormecer del verdadero llamado a ser varones delante de la presencia del Señor. Amén. Así que el llamado aquí que le hace es, tú obedece mi palabra. Miren el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Miren la obediencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amados hermanos, jóvenes, nuevamente, el llamado es obedecer, obedecer, obedecer. Sí sé, amados hermanos, y ustedes y yo podemos reconocer que a veces no lo hacemos como debiera ser, ¿no? Hay una lucha constante, pero amado hermano, si en tu corazón, cuando tú desobedeces de la palabra de Dios o cuando desobedecemos nosotros de la palabra del Señor, hay ese dolor porque estamos desobedeciendo, ahí está el Señor con nosotros.
Y lo que tenemos que hacer es restablecer esa comunión con el Señor y darle importancia a su palabra para que entonces dice, todo lo que nos hagamos nos irá bien. Pero si perdemos el tiempo en el entretenimiento, eso no nos va a hacer madurar y comportarnos de una manera varonil como un hombre de Dios. Amén, hermanos. Ese es el mensaje para todos nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Es tener confianza y seguridad en el Señor. Ese es el mensaje, confiar y tener seguridad que el Señor está con nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros y que si hacemos su voluntad, el Señor estará con nosotros. ¿Ven? ¿Qué tengo que hacer? Si alguien puede decir, ¿y qué tengo que hacer, hermano, para que yo pueda entonces cada día más afirmarme y comportarme de una manera ya madura en el Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues confía y ten la seguridad en el Señor. ¿Cómo? Primero, la presencia de Dios con nosotros. Sabemos que Él está presente con nosotros. Cree en eso. Segundo lugar, haz la voluntad del Señor. Hay que hacer su voluntad. Hay que obedecer constantemente lo que el Señor nos ha mandado. Y eso nos hará que seamos nosotros hombres de Dios. Hombres preparados conforme el corazón del Señor. Conforme lo que Dios quiere para nosotros. Si no creemos en Dios, amados hermanos, estamos entonces rechazando a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues si tú lees en la Biblia que aquí dice que todo me va a ir bien si yo obedezco al Señor constantemente, si me esfuerzo cada día más, no perfecto, pero de una manera más sincera cada día, ¿qué debo hacer yo entonces? Debo de creerle al Señor, debo de creerle. Y entonces yo tengo que organizar mi tiempo y poder estudiar de la Biblia. Sé que tengo que trabajar, sé que tengo que estudiar, pero también tengo que buscar más del Señor. ¿No es cierto? Porque me dice aquí que yo debo hacer las cosas del Señor. Entonces yo debo de creer. Si yo dejo a un lado esto, ¿qué estoy haciendo entonces de una manera? Estoy rechazando las cosas de Dios. Estoy dejándolo a un lado. De repente no lo rechazo de labios, pero sí estoy rechazándolo de acciones, porque dejo de hacer lo que Él me ha mandado que yo debo de hacer. No estamos hablando, amados hermanos, de ser, como decíamos hace un momento, machos, ¿no? Hombres que están fuertes, que tienen de repente, no sé, que van al gimnasio y que son más musculosos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el comportarse varonilmente va a conllevar a peligros, va a existir riesgos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en las promesas del Señor. Cuando Dios promete, la Biblia dice que el Señor lo cumple. Él no miente, Él no es hombre, dice, para mentir, no lo hace el Señor. Lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Así es que el llamado es creerle al Señor, creerle, creerle a nuestro Dios, lo que Él está mandando, amar su palabra y obedecerla constantemente. En qué rol? Y aquí viene para todos, ¿no es cierto? Los que tenemos el rol de padres, ¿no? Los que tenemos el rol de maridos. ¿Cómo está la relación con la mujer? ¿Cómo está esa relación con ella? ¿Estamos amando a nuestra esposa conforme la Biblia dice que debemos amarla así como Jesús amó a la iglesia? ¿Hacemos eso? ¿Tratamos a la mujer como vaso más frágil? ¿Tratamos a la mujer con sabiduría espiritual? ¿Hacemos eso? A los hijos también, ¿no? O sea, ¿cómo criamos a los hijos? Si somos padres de familia, ¿cómo criamos a los hijos? También dice la Biblia que debemos ser sabios con ellos. También. Como empleado, ¿cómo nos comportamos? Ya hablaremos un poquito más sobre empleados, pero ¿cómo nos comportamos? Como ciudadanos de este país, ¿cómo nos comportamos? ¿Estamos en peleas por políticas, por pensamientos de cada uno de la parte de la política? Ese es mi testimonio como hombre, ese es portarme hombre, es hablar cualquier cosa en las redes sociales de la política y hablar fuertemente ahí con palabras a veces que no son de edificación y que a veces incluyen algunos insultos. ¿Ese es portarse varonilmente? No, no es portarse varonilmente. Ahora, eso tengo que dejar mis convicciones para de repente estar bien con todos y no decirle nada a todos, no significa eso. No significa eso. Las convicciones como cristianos van a estar aquí, ¿no es cierto? Con nosotros porque estamos con el Señor. Estamos con Él. Pero la forma como nosotros comunicamos nuestras convicciones,
es la diferencia. Miren por favor el versículo que sigue. Primera Tesalonicenses, capítulo 16, versículos 14. Miren el 14. Debemos comportarnos varonilmente, ¿no es cierto? Debemos hacer las cosas del Señor, pero ¿cómo tenemos que hacerlas? Miren el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Y la pregunta es, cuando escribes en las redes sociales cualquier mensaje que tiene insultos o algo, ¿está hecho con amor tu mensaje? ¿Lleva un mensaje de amor hacia los demás? Amén. No, el Señor no nos ha dejado de lado que no ha dejado de lado que no hablemos. No, no, no. O sea, podemos tener una opinión, pero la opinión que debemos darla debe de ser con amor. Y significa eso teniendo pues también respetando el pensamiento de los demás, porque ustedes y yo no vamos a cambiar las personas. Ustedes y yo no tenemos el poder para transformar una persona y que cambie de la noche a la mañana. No tenemos ese poder. El único poder es de Dios. Dios es el que obra en cada corazón para transformarlo en un hijo del Señor. Solamente Él. Por lo tanto, lo que debo hacer yo es respetar lo que tiene. Cuando me pidan una opinión, tengo que decirles, no comparto lo tuyo, ¿no? No comparto lo tuyo, pero yo confío en Dios, quien es el que gobierna toda la creación. Nuestra respuesta tiene que ser siempre con las cosas de Dios, con el mensaje de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Esa manera tenemos que ver. No es una persona que levanta la voz o que escribe de una manera con un mensaje de repente de insulto, o con un mensaje de doble sentido, o con un mensaje de repente también con algunas lisuras. No, no es eso portarse varonilmente. Tampoco no es así defender las convicciones. No, es ser todo, dice como dice aquí la Biblia, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recuerdan, Dios dice que Él tiene amor. ¿Para quiénes? Para todos. Hace salir su sol, dice, para buenos y para malos. Hace llover para buenos y para malos. ¿Ven? Ahora, vuelvo a repetir, no significa consentir. No, no significa consentir. Pero debemos de una manera tener una manera de comportarnos hasta en la parte verbal, cuando hablamos con las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no hace esto? Posiblemente hay un pecado que está en la vida de cada uno. El pecado te va a alejar de asumir ese comportamiento varonil, ¿no? Y andar conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué? Porque hay una culpa ahí. Por eso que el mensaje de la Biblia dice, ven a mí, dice el Señor. Si tú confiesas todos tus pecados delante de mi presencia, yo te voy a perdonar, dice el Señor. Recuerdan ustedes en Juan, 1 Juan, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Veamos algunos pasajes, miren por favor. Salmos capítulo 27, que nos va a hablar también de esa forma de confiar en el Señor, de poder siempre estar en dependencia del Señor. Salmos capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amados hermanos, que gane uno, que gane otro, ¿eso debe atemorizarme? No. Decíamos el domingo pasado, ¿no? El presidente cuida de toda la nación, pero ¿quién cuida de la iglesia? ¿Quién cuida de los cristianos? Es Dios quien cuida de los cristianos. Así que sea uno, sea el otro, amados hermanos, tengamos confianza en el Señor. Dice, aquí, ¿de quién temeré? ¿De quién debo atemorizarme? De nadie. Mi temor debe ser más bien el Señor Jesús, ¿no? Él debe ser mi temor, porque Él está en todas partes y Él ve mi comportamiento, Él ve mi pensamiento, Él ve qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que yo escucho. En Él debo tener temor, pero no lo demás, no en las cosas creadas. Versículo 13 de capítulo igualmente de Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Qué hermoso, amados hermanos. Esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera. Sí, espera en Jehová.
Primera carta de Crónicas, capítulo 28, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Igualmente, es esperar solamente en el Señor. Tito, capítulo 2, pasemos ahora al Nuevo Testamento. Tito, capítulo 2, bien. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos dio a sí mismo por nosotros, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiere el Señor? Dice, ¿cómo debemos comportarnos en este mundo? Dice, enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Versículo 11, ¿qué decía? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una pregunta, ¿por qué a una persona le respondemos de política rápidamente con nuestro teclado o con esta pantallita, ¿no?, del celular? Le respondemos de repente de política. Hago una pregunta aquí a los hermanos que de repente responden a las personas en política y están de repente divididos, ¿no es cierto?, con esto que está pasando aquí en nuestro país. ¿Y qué pasaría si hay una oportunidad de predicar el evangelio a esa persona? Y de repente tú escribiste un mensaje con un insulto o escribiste un mensaje en el cual despreciabas a la persona. ¿Y qué pasa si Dios te usa de repente para predicar el evangelio a esa persona? ¿Le podrías predicar el evangelio cuando hace un momento le enviaste un mensaje con de repente con palabras que no eran de edificación, con palabras de repente con insultos? ¿Podrías predicar el evangelio? A veces puede decir que uno diga, ¿no? Ah, hermano, pero de repente esa persona, ¿qué va a ser cristiana? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué dice el versículo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios va a llegar con su mensaje a todos sin excepción. Ustedes y yo no tenemos la potestad de decir, este sí va a ser cristiano y este no. Y como este creo que no va a ser cristiano, a este le voy a hablar lo que yo quiero. Le voy a hablar la forma que yo deseo, nada más. Y de repente con un insulto, de repente con algo. No, no. Eso no debe ser el comportamiento cristiano. Amados hermanos, si está pasando eso, el mensaje de Dios es, ve a ese amigo y pídele perdón. Ve a esa amiga, de repente, pídele perdón. Si la conoces, dale una llamada. Si no puedes, de repente presencial, una llamada. Pídele perdón por lo que has hecho, porque en un momento determinado Dios puede usar a esa persona para que tú también le prediques el evangelio, porque seas un testimonio de que Dios cuando llama, cambia y transforma a las personas. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para con todos. Yo no tengo la potestad de decir quién es salvo y quién es no. No tengo esa potestad. El mensaje cristiano para todos es predíquenle a todas las personas. Todos los cristianos debemos saber que hay que predicarle a todos sin excepción. Dios es el que hará la obra y Dios es el que llamará a las personas. Amén. Pero nuestro mensaje es, no podemos decir, a este que creo que no es cristiano, yo le voy a hablar como un mundano, como cualquier cosa a esa persona. No, mi amado hermana, mi amado hermano, no podemos hacer ello. Amén. Así que nuestro comportamiento cristiano como hombres, ¿cuál es? Andar conforme Dios manda. Tener coraje y tener fortaleza espiritual. Eso nos lleva al segundo punto. Un poquito más rápido será el segundo punto.
Más corto, ¿cuál es la evidencia entonces del comportamiento varonil? Vamos a ver tres comportamientos. En primer lugar, vamos a ver que debemos administrar nuestra vocación de ser cristianos, nuestra vocación de que debemos velar lo que Dios nos ha dado para administrarlos. O sea, somos como una especie de mayordomos de lo que Dios nos está dando. Todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Ustedes y yo somos como mayordomos en esto. O sea, estamos cuidando los bienes de otro en realidad. Ese es el mensaje, ¿no? Ustedes y yo podemos decir, ¿de quién es toda esta cosa que tenemos en la casa? La respuesta es, todo le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué soy en este momento un cristiano? ¿Qué cosa es? Es un administrador de las cosas que no nos pertenecen. Porque el dueño, ¿quién es? El dueño es otro. El dueño es Dios. Veamos algunos ejemplos con Génesis, ¿ya? Pasémonos a Génesis. Vamos a ver que en Génesis nos habla de una manera como Dios entregó para administrar al hombre las cosas que el Señor había creado. Miren, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 5 primero, ¿ya? Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había, miren, hombre para que labrase la tierra. O sea, aquí hay algo importante en este pasaje. Lo que el Señor estaba creando, ¿no? La tierra y todo lo que iba a haber de ahí de hierba, todo lo que iba a haber de animales, tanto en el agua como en la tierra, todo lo que iba a haber, necesitaban ¿de quién? Necesitaba del hombre, ¿ven? Y todo lo que fue creado era para el hombre, ¿ven? El Señor iba a entregarle algo, pero todo eso que ha sido creado, ¿de quién es? Es del Señor. Hay un salmo que lo vamos a ver, ¿no? Que habla de que toda la plenitud es del Señor. Vamos a ver el Salmo 24, ya lo vamos a ver. Pero veamos aquí el versículo, entonces 5, ¿qué cosa dice aquí? Todavía no había hombre para que labrase la tierra. Dios tuvo que preparar todas las cosas. Y él sabía que había necesario que tenga ahí un hombre. Versículo 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre, miren, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Miren, el Señor está dándole, ahora sí, lo que Él está creando, ¿no es cierto? Le está dando para que lo administre. Versículo 15, ¿qué dice el Señor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál es el mensaje aquí? Para los jóvenes que están avanzando en esta parte de llegar también a ser hombres, a convertirse en alguien maduro en el Señor, alguien que sea un hombre respecto a las cosas del Señor. Pues aquí hay algo importante. ¿Qué está haciendo el Señor? Tomó al hombre y ¿qué le dijo? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Estás guardando, estás teniendo importancia a tu crecimiento espiritual? De hecho, que aquí encontramos algo de las cosas que el Señor está dándole físicamente, ¿no es cierto? Pero el mensaje en el Señor ahora tenemos dos puntos. El primer punto es, ¿cómo está nuestra responsabilidad espiritual de crecimiento? Y en segundo lugar, lo que tenemos. Por ejemplo, el joven tiene su celular, ¿no? En su mano. De repente, no todos de repente, ¿no? También a veces no tienen todos los jóvenes su celular. Pero si tienes un celular en tu mano, eso no te pertenece. ¿De quién es? Es del Señor, ¿sí? Lo creas o no lo creas, es del Señor, es de Él. Y debes creerlo porque si eres cristiano, si tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, tú vas a saber en el versículo 24 que vamos a leer de Salmos, vas a darte cuenta que la Biblia dice que todo le pertenece al Señor, todo. Entonces, si este celular le pertenece al Señor, yo debo cuidarme qué es lo que hago con él, ¿sí o no? Si la computadora que tengo en mi casa sé que está aquí físicamente, pero yo sé que todo le pertenece al Señor. Entonces debo de cuidarme qué es lo que yo veo en la computadora, qué es lo que yo hago con ella. Si el televisor y todo lo que tengo en la casa es del Señor, y la radio también es del Señor, y todo lo que tenemos en la casa es del Señor, debo de saber qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado para administrarlo.
¿Quién de ustedes que trabajamos en una empresa, vamos y decimos, oye, mira, jefe, voy a traer mi familia para hacer un camping aquí en el trabajo? ¿Podríamos hacer eso? No, porque no son nuestras pertenencias, ¿no es cierto? Le pertenece a la empresa. Entonces, lo mismo en el Señor. Si sabemos que todo le pertenece al Señor, ¿cómo uno puede hacer lo que quiere? Y aquí estoy hablando nuevamente con quiénes. Hablo con aquellos que somos hombres delante de la presencia del Señor y con hermanas también, con toda la iglesia que es de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado para administrar? Amén. Tenemos que reflexionar en eso, ¿no es cierto? Aquí el Señor está dando algo para que para que lo labrara y para que lo cuidase. Salmo 24, lo que hemos dicho. Salmo 24 nos habla de qué cosa es. Miren qué cosa es de Dios. Salmos capítulo 24, versículos del 1 al 2. Dice en la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en la tierra, todo sin excepción, es del Señor. Dice, el mundo y los que en él habitan. O sea, todas las personas le pertenecen también al Señor, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, él es el creador de todas las cosas. Él creó también al hombre. Claro, hay muchos que son solamente creación de Dios, pero hay muchos que somos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser creado por Dios y ser hijo de Dios. Una gran diferencia. Otro día de repente podemos profundizar más en el tema. Y si no, joven, pregúntale a tu papá. Tu papá seguro está ya avanzando en las cosas del Señor y él te puede responder qué significa la diferencia de que muchos son creados por Dios, pero algunos otros somos hijos de Dios. Veamos ahí la diferencia. Como también podemos dar ahí una parte que el Señor nos ha llamado a los padres de familia para poder también enseñar de la palabra a los hijos. Amén. Debemos entonces, amados hermanos, si el Señor nos entrega algo, entonces, ¿cómo debemos nosotros estar? En contentamiento. Pregunta, ¿cómo es cuando llegamos el lunes a trabajar? ¿Llegamos contentos a trabajar? ¿Y saben por qué tenemos que tener esta parte de estar contentos cuando tenemos que trabajar? Porque ¿quién es el amo de todas las cosas? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Es Dios. Y si nosotros reflexionamos un poco y es Dios quien tiene el control de todo, entonces cuando voy a trabajar, es Dios también que está ahí gobernando todo eso. Y yo debo tener una forma de estar contento con mi trabajo, ¿no? Alguien decía que para estar contento con el trabajo debemos redefinir los deseos. O sea, ¿qué es mi deseo? ¿Qué es lo que yo deseo cuando yo trabajo? Veamos Tesalonicenses. Veamos la carta que se envió a Tesalónica, capítulo 4. Primera carta de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 y luego del 11 al 12. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. ¿Cuál es el mensaje en este versículo? ¿Qué tenemos que hacer? Agradar a Dios. Ese es el mensaje. Versículo 11 y el versículo 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El mensaje de que ustedes y yo debemos trabajar, ¿para qué cosa es? En primer lugar, dice, de agradar a Dios. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿para qué trabajamos? Dice la última parte del versículo 12. Para que no tengamos, dice, necesidades de nada. O sea, eso quiere decir que debemos trabajar para nuestras necesidades, no trabajar para lo que queremos. Es muy diferente decir, voy a trabajar para lo que yo quiero y decir trabajar para mis necesidades. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, cuando un trabajador dice, estoy que gano 1.500 de repente, ya, o menos quizá, pero dice, no estoy contento con lo que yo gano, no sé cuánto, ¿no? Y puede reclamar. Pero cuando va a ganar de repente 3.000, va a llegar un momento en que diga, no estoy contento con lo que yo gano, no estoy mal, me faltan muchas cosas.
y cuando gane 5,000, un tiempito más adelante va a decir otra vez, y no me alcanza con esto, con 5,000, va a querer de repente 7,000. Y así va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay contentamiento en eso, en que el hombre tenga dinero, más dinero. Y siempre dice que van a haber más necesidades. Es que eso qué quiere decir que cuando gana un poco más, se compromete a muchas más cosas. De repente hay muchos más servicios en la casa y siempre va a existir eso. El ser humano no se va a contentar cuando tiene dinero. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. ¿Qué cosa es? Debemos redefinir los deseos. Nuestros deseos deben ser para cubrir las necesidades. Ese debe ser el mensaje. Y si yo cubro entonces mis necesidades, entonces yo debo ser alguien pues que esté contento en el trabajo, ¿no? Porque sé también que el jefe es Dios. Miren qué dice el Señor respecto a los que trabajan. Colosenses, miren. Colosenses capítulo 3. Y esto es también parte de ser nosotros comportando varonilmente, porque es parte del trabajo, es parte de cómo nos desempeñamos nosotros para nuestro sustento. Miren, por favor, Colosenses capítulo 3, versículos 22, hacia el capítulo 4, inclusive vamos a verlo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El Señor está diciendo que ustedes y yo debemos llegar contentos al trabajo, porque yo sé que mi amo, ¿quién es? Es Dios. Él es mi amo. Él es mi jefe. Es el Señor. Amén. Y debo soportar. Hay pasajes que dicen soporta, inclusive dice a tu jefe, ¿no? A veces aquellos que son difíciles de soportar. Dice la Biblia que debemos hacer eso, ¿no? Ahora, pero no solamente a los que son, de repente, trabajan en una empresa o son dependientes, sino también habla el Señor a los dueños que tengan una empresa. Dice capítulo 4, versículo 1, amos, esa es la parte amos, dueños de empresas, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Dios es dueño de todas las cosas. Y el Señor llama a los que trabajamos en dependencia en que veamos que nuestro jefe mayor de todos es el Señor. Por lo tanto, debo ir contento a trabajar. Pero también el Señor llama a aquellos que tienen empresa y que les dice, momentito, yo soy el amo de todas las cosas. O sea, ese amo tiene a alguien más superior que es Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Trata bien, trata de una manera justa a todos los que tú tienes a tu cargo. Vengamos, hermanos, y eso nos debe llenar de cosas, de contentamiento. Los jóvenes van a tener que trabajar un momento. Y en ese momento que tengan que trabajar, pues deben de saber que es Dios el dueño de todas las cosas. Y nuestra forma de estar contentos en el trabajo es que hay que redefinir algo. En primer lugar, debo agradar a Dios. Y en segundo lugar, es que debo trabajar para mis necesidades, no para lo que yo quiero. Porque cuando yo quiero cualquier cosa, eso va a hacer que yo que esté de repente descontento con lo que estoy ganando en un tiempo. Para mis necesidades. Ahora, un segundo punto. La evidencia de un comportamiento varonil también tiene que ver con lo que ya hemos hablado algo, ¿no? De qué es lo que hablamos. Debemos administrar lo que hablamos. Y lo que hablamos también es lo que escribimos en las redes sociales. Debemos administrarlas. ¿Qué significa administrarlas? Es saber qué es lo que vamos a hablar. No estamos hablando de que mi palabra tiene poder. No, eso es una gran mentira que hay muchas, lamentablemente, iglesias que predican que tu palabra tiene poder para hacer esto o aquello. No, estamos hablando de la manera como hablamos como testimonio a los demás. Eso es, debemos saber administrar. Un hombre que se comporta de forma varonil, un hombre en Cristo Jesús, se comporta varonilmente y cuida qué es lo que habla. No insulta a los demás por las redes sociales, ¿no? Si alguien viene e insulta, no responde igual, ¿no? Porque es alguien que está dirigido y controlado por la presencia del Espíritu Santo.
Ahora, si no lo está, entonces va a reaccionar igual y va a insultar y va a levantar también la voz de repente, ¿no? Hay una gran responsabilidad, nos lleva una responsabilidad. Y no solamente con la parte de las personas, también con la esposa, ¿no? ¿Cómo está el esposo con la esposa? Con la forma como le habla, con la forma como responde, ¿no? La esposa también cómo habla hacia el esposo. No estamos desechando la parte de, ya vamos a hablar también de esta parte, pero también la esposa es cómo está hablando con el esposo. Miren, veamos una responsabilidad en Adán. En Génesis encontramos una parte en la cual, y aquí hablamos de los hombres en cuanto al gobierno que debemos tener. En primer lugar, ¿cómo debemos nosotros hablar? ¿Qué debemos hablar nosotros? Tenemos que decir que debemos hablar de la palabra del Señor. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Dios le dio la potestad al hombre, ¿no es cierto? Le entregó para que administrase a todos los animales y les diese un nombre. O sea, el hombre le dio el nombre que tienen cada uno de los animales. Adán en este momento, ¿sí? Versículo 23. Y luego, ¿qué dice? Miren, el 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Quién puso el nombre a Eva? Fue Adán. Miren, Adán dice que dio el nombre a los animales y también cuando el Señor le entregó a Eva, ¿qué hizo Adán? Le dio también el nombre a Eva. ¿Ven la responsabilidad? La forma como está él gobernando su familia. Tiene que ver aquí una cosa. Ahora sabemos que el esposo no le da el nombre a la esposa, ¿no es cierto? Sabemos que no le dice, pues tú te has llamado, ya cambias tu nombre. No, sabemos que no hacemos eso. Pero lo que estamos encontrando aquí es una parte de cómo es que estamos administrando las cosas del Señor. Versículo 16 al 17. Miren, por favor. ¿Qué más aquí encontramos aquí? 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor que está hablándole ahí a Adán, le está enseñando la palabra de Dios. ¿Y cuál era su responsabilidad de Adán? De enseñarle la palabra a quién? A su esposa. El mensaje es este: los esposos, los que hoy día estamos celebrando el Día del Padre, recordemos, nuestra responsabilidad es enseñar a nuestra esposa. Esto quiere decir que los hombres debemos comportarnos varonilmente. ¿En qué forma? Estudiando cada vez más la palabra de Dios para poder enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. De hecho, porque hay otros pasajes que no vamos a ver por el tiempo, pero que habla también, dice que debe enseñar también a sus hijos. Por lo tanto, el hombre debe comportarse varonilmente enseñando a su esposa de la palabra de Dios. Eso quiere decir, otra vez vuelvo a repetir, que entonces el hombre debe tener la responsabilidad de estudiar cada vez más la escritura para que pueda enseñar a su familia. Y ahí estamos entonces nosotros administrando correctamente lo que hablamos. ¿Qué debemos hablar? La palabra del Señor, constantemente. Esa debe ser en el trato con la esposa, en el trato con los hijos, en el trato con todas las demás personas. Ahora, algo más que se suma en esto, que es también comportarse varonilmente. Es que el hombre que está casado asume el gobierno de su hogar. Y aquí la esposa debe clamar al Señor para que su esposo cada vez más tome el gobierno de su hogar. Y ahora hablamos a los hombres, que también hoy día celebramos el Día del Padre, como padres en la familia, tenemos que tomar esa responsabilidad de gobernar la familia, de dirigirla. ¿Recuerdan ustedes Efesios capítulo 5? La Biblia claramente habla de que ¿quién es la cabeza? ¿En qué sentido es la cabeza? No es el que ordena, el que insulta, el que levanta la voz. Significa el que gobierna. Eso significa el que tiene control, ¿no? Tampoco significa que la mujer ha sido dejada de lado. No, veremos unos pasajes. Miren Efesios, por favor, 5, versículo 22-23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La mujer tiene su cabeza, que es su marido. El marido tiene su cabeza, que es Cristo, y Cristo tiene su cabeza, que es Dios, el Padre. Eso significa una parte de gobierno, una parte de dependencia, ¿cierto? Pero, volvemos a repetir en esto, el esposo no significa que debe callar a la esposa, ¿no? Y decirle, tú no tienes ninguna opinión. No, es una opinión que ella va a dar, pero una opinión en la cual se suma para poder llevar de una manera una familia conforme a lo que Dios pide. ¿Amén? Debemos nosotros saber que vamos a rendirle cuenta a Dios de ello, ¿no? Veamos, miren otra vez en Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cómo podemos nosotros ver aquí que la responsabilidad es del hombre? Miren qué pasó cuando pecaron, cuando pecó Eva. Miren qué pasó, el Señor a quien llama, ¿no? Versículo Génesis capítulo 3. Primero veamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y ahí nada más al instante que dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Alguien decía que es como que el Adán estaba bajándole la rama para que Eva pueda tomar el fruto y comerla. O sea, él estaba ahí. Él estaba ahí. Y no asumió su responsabilidad de poder guiar en la cosa del Señor. Miren, por favor, el versículo 9. El versículo 9. Mas Jehová llamó al hombre, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren, ¿por qué no le habló a Eva? Le habló al hombre. Le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, más adelante, ¿qué es lo que sucede? Como toda persona, ¿no es cierto? Echaron la culpa, ¿no? No fui yo, es la mujer. Y la mujer que dice, no fui yo, fue la serpiente. Siempre trasladamos la responsabilidad a otros. No, el portarse varonilmente significa asume tu responsabilidad en ese gobierno en la familia. Volvemos a repetir, no significa gritar, sino significa andar conforme el Señor manda, sabiamente, ¿no? Y tratando a la esposa siempre así como Jesús amó también a la iglesia. Versículo 17. Y al hombre que le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, como de ella todos los días de tu vida, por cuanto obedeciste a tu mujer. Y miren que esto se repite, el apóstol Pablo lo toma en la primera carta a Timoteo, ¿y qué le dice aquí a la mujer? ¿Qué le dice al hombre? ¿No? Y también habla ahí también a la mujer. ¿Bien? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 14. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero recuerden ustedes cuando la Biblia habla en Romanos que cómo entró el pecado por este mundo. Dice, entró el pecado por Adán. Y dice, cuando pecó Adán, eso heredó a todas las personas. Se habla de Adán, pero ¿quién es la que pecó en realidad? Se está hablando que es Eva, como la parte responsable. Pero aquí lo que está enseñando la Biblia no es que la mujer quede callada en su casa y no pueda dar opiniones. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que la mujer debe entender que el esposo es quien tiene que gobernar de una forma espiritual la familia y también gobernar las decisiones que toma la familia. Pero aquí viene el mensaje para los esposos. Pregunta, ¿estamos comportándonos varonilmente en esto? ¿Estamos estudiando la Biblia mucho más cada día para poder entonces enseñar a la esposa y enseñar a los hijos? Y es el llamado, amados hermanos, papás que están dirigiendo la familia. ¿Nos comportamos varonilmente? ¿Nos comportamos el llamado? Si nos comportamos varonilmente, ese es el llamado del Señor. Enseñar. Ahora, no podemos nosotros, recuerden, desechar también a la mujer, porque también el Señor usa como un instrumento a la esposa.
Por ejemplo, en Proverbios 31, miren por favor, ustedes saben de la mujer virtuosa, Proverbios 31, versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. O sea, la mujer virtuosa tiene una forma de cómo hablar, tiene una forma en la cual llega al esposo también, no con insultos, pero con un mensaje que aporta también para la familia. Amén. Ustedes saben, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, recuerdan ustedes cuando está ahí también una esposa de alguien que no tenía ningún reparo por apoyar, ¿se acuerdan? A David, ¿no? Y le mandan a sus soldados para que les den algo de provisiones y esta persona no le envía nada, ¿no es cierto? Y Abigail es alguien que Dios la utilizó para darle un mensaje a David. No vamos a leer todos los versículos por el tiempo, pero miren por favor el versículo, nada más veamos el versículo 32. Abigail le habla a David. ¿Y qué le dice David a ella? Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Miren, o sea, le dice, bendito sea tu inteligencia, la mujer le dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que ha defendido, me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. O sea, David iba a matar a todos. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios usó un instrumento que fue una mujer, en ese momento Abigail. Entonces, no está desechando la Biblia a la mujer, sino que de una manera sabia y buscando también al Señor, una esposa ayuda en la toma de decisiones en una familia. Amén. Pero volvemos a este mensaje. El hombre debe comportarse varonilmente en buscar más al Señor, estudiar más la palabra de Dios, aprender más de la Escritura para que enseñe a su esposa y también a sus hijos. Por lo visto entonces, amados hermanos, como hombres, tenemos una responsabilidad mayor de buscar al Señor en cada momento para vivir sabiamente en este mundo, con la mujer, con los hijos, con todo nuestro trabajo, con todo lugar, con todo familiar y con todas las amistades. Eso nos lleva entonces, para ir terminando, a las aplicaciones. ¿Cómo puedo entonces aplicar esto en mi vida diaria, en mi vida cristiana? En primer lugar, los hombres cristianos somos llamados a estar en dependencia de Dios para vivir en la iglesia con responsabilidad. ¿Por qué esto con iglesia? Porque, amados hermanos, tenemos que servir al Señor. Y el liderazgo de los hombres es llamado, amados hermanos, a que los hombres tomemos constantemente más ese papel protagónico en las responsabilidades de la iglesia. Somos llamados a ello. Eso es también comportarse varonilmente. Comportarse varonilmente es creer lo que el Señor nos ha dado, esa responsabilidad para poder gobernar la iglesia, para poder también estar apoyando en la iglesia. Segundo lugar, en el rol que tengamos, ¿no?, de responsabilidad, sea como padres, sea como hijos, sea como trabajadores, en cualquier rol que tengamos como hombres. Sabemos que habrá peligros, sabemos que habrá riesgos, pero debemos confiar en las promesas del Señor. No confiemos en candidatos ahora que estamos en este tiempo. No, confiemos en el Señor. Sea quien sea, confiemos en las cosas del Señor. Más bien, lo que debemos hacer nosotros es clamar a Dios. Clamarle al Señor constantemente. Ese es el mensaje que es para los cristianos. Es clamar y clamar y clamar por todas las autoridades, para que el Señor sea quien gobierne, para que el Señor determine las cosas como van a suceder. Pero sea lo que pase, nuestra confianza debe ser solamente en el Señor. El tercer mensaje es este. Este mensaje no solo es para los adultos, no solo es para los adultos, sino también para los jóvenes. Escuchen, por favor, jóvenes que están aquí en este momento. Los jóvenes deben portarse varonilmente para prepararse en ejercer responsabilidad en sus familias y también en la iglesia. También en la iglesia, porque en un momento determinado Dios también los va a usar a ustedes porque son la siguiente generación que de repente va a llevar a la iglesia también a continuar. Amén.
En Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, un llamado para los padres que estamos en nosotros con responsabilidad de una familia. Porque también cuando estábamos con nosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Amados hermanos, hermanos, hombres, hermanos que estamos dirigiendo una familia. Tenemos que nosotros seguir trabajando para sustentar nuestra familia. Ese es el orden que el Señor ha determinado. Busquemos más de la presencia del Señor. Como dijo Josué, esfuérzate y sé valiente y obedece mi palabra para que todo te vaya bien. Amén. Este es el mensaje de la palabra del Señor para aquellos que nos han escuchado el mensaje y que aún no les de Jesús. De repente tú estás solamente conociendo el mensaje, pero tu corazón está lejos del Señor, porque aún todavía es lo que tú quieres, porque aún todavía tú crees que todas tus libertades que tú tienes, esas son las que a ti te entretienen, esas son las que a ti te gustan. El mensaje es arrepiéntete. Dios te manda que te arrepientas, porque Dios ha ordenado, dice a todos los hombres, que se arrepientan, que vengan a su presencia. Y dice el Señor que Él también les va a dar, dice, vida, esa vida espiritual que necesitamos y ese poder que el Señor nos da para poder obedecer su evangelio. No perfectos, pero cada día más sinceros delante del Señor. Así que el mensaje es, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, arrepiéntete y cree en el evangelio, porque el Señor siempre derrama toda su gracia para todas las personas. Vamos a orar al Señor, amados hermanos, para que el Señor pueda seguir extendiendo también este mensaje a muchas personas más. Amado Padre, una vez más a ti dándote todas las gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, Señor, con nosotros, amado Padre. Señor, te damos, Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando en este rol, Señor. Aquellos que son mis hermanos, Señor, hombres, aquellos que estamos en responsabilidad de una familia, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a portarnos varonilmente, Señor, a que podamos asumir esas responsabilidades que tú nos has dado, Señor. Y a todas mis hermanas también, Señor, que están de repente en el rol de esposas, también te pido, Señor, y te clamo que tú puedas también actuar en ellas, Señor, para que podamos ver cuál es el orden que tú has dado, Señor. Padre Santo y Eterno, te necesitamos, Señor. En cada, Señor, rol que tengamos, a los jóvenes también que están escuchando este mensaje, Señor, te pido, Señor, que tú puedas sellar este mensaje en sus corazones, que tú puedas hablar a su mente, Señor, y que puedan cada día más, Señor, buscarte, Señor, y estudiar más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en eso a todos nosotros. Por mis hermanos te pedimos también que están pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, por la recuperación de todos nuestros hermanos que están en una enfermedad, Señor. Te pedimos, Padre Santo y Eterno, que tú actúes, Señor. Tú conoces de cada situación, Señor. Tú conoces de cada uno de los hermanos, las hermanas, Señor, Padre Santo y Eterno. Y tú, Señor, tienes el poder para alcanzar a todos, Señor, Padre Santo. Te pedimos que tú, Señor, hagas esa obra, Señor. Pero siempre tenemos que decirte que no se haga nuestra voluntad, Señor. Porque tu voluntad, Señor, es perfecta, porque tu voluntad, amado Padre, es lo que nosotros debemos recibir. Gracias, Padre Santo, te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.